tenés que saber que nuestra vida, tu vida, mi vida, está en los planes y en los propósitos de Dios. Amén. Vamos a ver allí en la lectura del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versos 8 y 9 a modo de introducción. Dice: otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y hemos hablado sobre los propósitos de Dios. Hemos hablado sobre los propósitos que Dios tiene en los tiempos de crisis, en los tiempos de enfermedad, los propósitos de Dios en el lugar en donde Él te ha puesto, que fue el miércoles pasado. Y todo esto son o tienen un propósito en tu vida. Y en este miércoles continuamos con la serie de los propósitos de Dios en nuestra vida. Hoy vamos a reflexionar sobre los planes, sobre los propósitos que Dios, nuestro Señor, quiere llevar a cabo por medio de nuestra vida. Y quizás, al igual que Andrés, en el versículo que hemos leído recién, el discípulo del Señor, podamos pensar que aquello que nosotros podemos ofrecer, en el caso de Andrés era panes y peces que no iban a alcanzar para alimentar a tanta multitud. Podemos llegar a pensar que nosotros no podemos ofrecer con nuestra vida demasiado. A veces lo que podemos ofrecer es demasiado insignificante para ser de utilidad para el avance del reino de Dios en este mundo, o para participar de los planes del Señor en este mundo. Pero, ¿sabes, mi hermano? En la palabra de Dios vamos a encontrar un detalle que nos debe hacer reaccionar. Leamos Lucas, allí en el capítulo 19, en el verso 28 en adelante. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén, y cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Vemos que cuando los discípulos llegaron al lugar que Jesús les había enviado para traer a ese animalito, que era un animalito insignificante, quizás de poco valor, sus dueños le preguntaron a sus discípulos por qué lo estaban desatando. Y ellos les dieron una respuesta muy impactante. Simplemente le dijeron: porque el Señor lo necesita. Decirle al que tenés a tu lado: el Señor te necesita. El Señor te necesita. Y podemos ver entonces que en el plan perfecto de Dios estaba también la vida de este pollino. Un pollino se refería a una cría de asno o a un asno joven. Y en ese momento la vida de ese pollino, que podría parecer insignificante, tomó una gran importancia. A pesar de que lo único que ese animalito podía ofrecer a Jesús era su lomo y su fuerza, aún así el Señor lo necesitaba. Y podemos reflexionar entonces que si el Señor necesitaba usar a un pollino, a un asno, sin ánimo de mirar a nadie, ¿será que Él no puede usar, mis amados, nuestra vida para llevar a cabo sus propósitos? Pues respondamos esta pregunta entonces a la luz de la Biblia. En la Biblia podemos ver que nuestro Dios, para llevar a cabo sus planes,
Para llevar a cabo los propósitos, utilizó cosas que aparentemente eran insignificantes o poco útiles, con las cuales él hizo grandes obras y grandes hazañas. Y uno de estos ejemplos es que con la vara de Moisés el Señor dividió el mar Rojo para que su pueblo pasara en seco. Allí en Éxodo 14:16 la Biblia dice: y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Le dice Dios a Moisés, que entra en pánico sin saber qué hacer, que con su vara ordene al mar abrirse en dos, y éste le obedece. Otro ejemplo, con la quijada de un asno, Dios le dio a Sansón la victoria sobre 1000 filisteos enemigos de Israel. Jueces 14:15, cuando se acercaba a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. Y en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada. Además, las ataduras de sus manos se deshicieron, y al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Una quijada, un pedazo de hueso de la mandíbula de un asno. Pero también tenemos el ejemplo de David, que con una piedra, una insignificante piedra, le dio a él la victoria sobre el gigante Goliat. Primera Samuel, capítulo 17, 48 al 49, dice: en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Otro ejemplo, una tinaja de aceite. El Señor, con una tinaja de aceite, proveyó para que una familia pagara todas sus deudas y que tuvieran lo necesario para vivir. Segunda Reyes, capítulo 4, verso 1, dice: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Luego entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos les pasaban. Y cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite, y la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien ordenó: ahora ve y vende el aceite y paga tus deudas, y con el dinero que te sobre podrán vivir tu hijo, tú y tus hijos. Amén. Cosas que parecen insignificantes, simples. Y un último ejemplo es cuando con 5 panes y 2 peces, el Señor alimentó a una multitud de más de 5.000 personas. Mateo 14, verso 19, dice: y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Vemos que a veces pensamos que las cosas
no son suficientes. Y a veces nosotros, mis amados, pensamos que no tenemos lo suficiente para estar al servicio del Señor, para que Dios utilice nuestra vida. Pero preguntémonos cada uno de nosotros, si Dios utilizó cosas tan insignificantes para hacer grandes obras, ¿cuánto más podría hacer el Señor por medio de nuestra vida? ¿Te has preguntado? A pesar de que sabemos que Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Así lo expresa el Salmo 52, en donde dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría, dice Dios, pues mío es el mundo y todo lo que en él hay. Dios no necesita absolutamente nada de vos ni de mí. Pero nuestro Dios en su misericordia, nuestro amor, a través de su amor, ha utilizado siempre a hombres y a mujeres para llevar a cabo sus planes, para llevar a cabo sus propósitos en el mundo. Hombres y mujeres que por supuesto son imperfectos, porque somos imperfectos. Somos débiles, somos pecadores, pero que a pesar de todo pudieron decir, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mi querido, mi querida, ¿sabes? Te podés considerar el más inútil del redil del Señor. Pero tené en cuenta que hay un propósito para que seas útil en los planes de Dios. Vos no estás aquí por accidente. Dios te ha buscado, te ha dado la salvación a través de Jesús y te ha traído a este lugar porque hay un propósito en tu vida. Y es por esto que tenemos que saber que nuestro Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para poder llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Dios a través del Espíritu Santo nos ha dado dones y talentos. Así lo dice Pablo allí en Romanos 12, versículo 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Los talentos son naturales, los dones son sobrenaturales. Los talentos son heredados de los padres, pero los dones son recibidos de Dios. Los talentos se reciben en el nacimiento, a través de la genética. Los dones se reciben en el momento del nuevo nacimiento, a través del Espíritu de Dios. Cuando vos aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y el Espíritu de Dios te selló a ti, está en ti, te ha dado dones, mi hermano. Nos ha dado capacidades, nos ha dado aptitudes. Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versos 4 y 6 lo dice así. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. Y este pasaje menciona una palabra, y esa palabra es competente. ¿Qué significa? Significa que algo o alguien es adecuado o suficiente para algo. ¿Te consideras competente en el Señor? Dios nos convierte y nos da los medios para ser ministros competentes. Y esto significa que somos servidores idóneos, somos adecuados,
para cualquier labor que Dios nos encomiende. Y la razón es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él nos ha capacitado, mis amados, dice la palabra de Dios, para ser servidores. Dios te ha dado preparación y experiencia. En 1 Pedro 5:10 se nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios te está perfeccionando. Dios te ha afirmado, te ha establecido, te ha fortalecido y te ha establecido en este lugar para que le sirvas. Para que el propósito que Él tiene para tu vida sea una realidad a través de tu vida. Las pruebas y dificultades que hemos enfrentado en la vida muchas veces nos están preparando, nos han preparado, nos han capacitado para ser de bendición a otros. Estoy seguro que aquel que ha perdido un hijo es la persona perfecta para estar dando consejo y consuelo a quien le ha sucedido algo parecido. Y sabes, mi hermano, no nos han contado del poder de Dios. A mí no hizo falta que alguien me lo tuviera que contar, porque yo lo he experimentado en mi propia vida. Cada uno de nosotros es testimonio vivo del poder de Dios sobre la vida personal o la vida de algún familiar. Nadie te ha contado del poder de Dios, porque vos lo tenés que experimentar, lo tenés que vivir, lo tenés que sentir. Tiene que arder dentro tuyo ese poder. Job dice: de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y a pesar de que nuestro Dios no necesita nuestra ayuda, porque es omnipotente, Él todo lo puede, Él espera que nosotros pongamos nuestra vida a su disposición para poder realizar sus planes, para poder llevar adelante los propósitos, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro vecindario, en nuestro municipio, en nuestro lugar de trabajo, en la célula que asistís y hasta donde Él te lleve. Romanos 10:13 dice: porque el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. A la luz de esto, entonces, debemos preguntarnos, iglesia, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide entonces llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida? Y volviendo a lo que dice Lucas allí en el capítulo 19, vamos a volver a leer verso 29. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. El problema de muchos de nosotros es que, al igual que aquel pollino, que aquel burrito atado, que Jesús necesitaba y manda a desatar para entrar montado sobre él a Jerusalén, nuestra vida está atada a muchas cosas que no nos permiten ponernos a disposición del Señor, que nos impiden decirle: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, quiero servir, dime en qué.
Tenemos que saber, mi amado, que desde el momento que Cristo vino a nuestra vida, Él nos hizo completamente libres. Él rompió todas nuestras ataduras, como lo podemos leer allí en Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Pero cada uno de nosotros debe procurar mantenerse en esa libertad. Cultivar, llevar adelante esa libertad. No volver a enredarnos en aquellas cosas que se convierten en ataduras para nuestra vida. Pablo les dice a los Gálatas: por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Allí en la carta a los Gálatas, en el verso 5, verso 1. ¿Qué cosas, amada iglesia, son las que te tienen atado y no te permite que nuestro Dios cumpla sus planes y propósitos en tu vida? Yo estoy seguro que vos sabés cuáles son aquellas cosas que te tienen atado. Y te digo que muchos están atados a una vida de mundanalidad. Sí, mi amado, sí, mi amada. Y sabes, no es necesario ser un terrible pecador para vivir una vida de mundanalidad. Solo basta que no sigas los preceptos de Dios. No busques esa santidad de la cual te hablé el domingo. Santiago 4:4 nos advierte preguntando: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. El Señor no puede utilizar a un cristiano en el cual su corazón no esté con Él. ¿A dónde está tu corazón? ¿Cómo podemos hablarle a alguien de libertad si nosotros aún somos esclavos? ¿Cómo podemos hablarle a alguien de lo bueno, de la vida en Cristo, si nosotros preferimos vivir para el mundo que vivir para Cristo? Verdaderamente el Señor no puede enviarnos a predicar del amor de Dios al mundo si nosotros amamos más al mundo que a nuestro Padre Celestial. Muchos están atados a su zona de comodidad, a la zona de lo que me conviene. Vaya pasando adoración. Allí en Lucas 9:61 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y si analizamos el texto, ¿qué palabra es la que impedía que este hombre siguiera a Jesús? Y esta es una pequeña palabra que a muchos de nosotros no nos permite cumplir la voluntad, no nos permite cumplir los planes y los propósitos de Dios. ¿Y sabes cuál es esa palabra? Esa palabra es pero. ¿Saben, mis hermanos, cuántos años de los 55 años, 50 años, 51 años de cristiano que estoy llevando, cuántos años en un principio yo usé esa palabra pero? Y al igual que ese hombre, muchos quieren servir al Señor, pero dicen que no tienen tiempo. Muchos quieren congregarse más seguido en la iglesia, pero siempre tienen algo que hacer. Tareas de los hijos, quehaceres del hogar, mucho trabajo y otros tantos peros. Es decir, que no salimos de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, porque estamos atados a nuestras excusas. Tenemos que saber que nuestro Dios, para usarnos, tenés que saber que nuestro Dios, para usarte, así como desató aquel pollino en Jerusalén, también puede desatar nuestra vida a través de su poder, con la verdad que hoy nos ha revelado por medio de su palabra. Cuando en Juan 8:32 nos dice: y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres. Este pasaje nos está invitando a reflexionar sobre nuestra relación con Jesús, a reflexionar sobre los planes y los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros en la vida. Y te tenés que hacer las preguntas. Yo quiero que te vayas con estas preguntas. ¿Permaneces en su palabra o la ignorás o la tergiversás? ¿La acomodás a lo que te conviene? ¿Sos verdaderamente su discípulo o solo decís creer en Él? Hay diferencia. ¿Conocés la verdad que Él te enseña o te dejas engañar por las mentiras del mundo? ¿Experimentás la libertad que Él te da o seguís atado como ese burro, como ese asno, como el pollino y esclavizado del pecado y de sus consecuencias? ¿Sabés, iglesia? ¿Sabés, mi hermano? ¿Sabés, mi hermana? Jesús te llama a escuchar su voz. Jesús te llama a seguir sus pasos. Jesús te llama a obedecer sus mandamientos, a disfrutar de su amor, su paz, su gozo. Jesús te está dando la oportunidad de cumplir con su propósito sobre tu vida. Y en esta noche te digo, permitile cumplir sus propósitos en tu vida, porque el Señor te necesita. Como necesitó del pollino para entrar montado en él a Jerusalén antes de su juicio, su castigo y su crucifixión. Dios te necesita, el Señor te necesita, y hay un propósito